que azuzando el problema que representaba Cuba, logró manejar desde Ushuaia hasta Alaska todo el continente, imponiendo su política de acuerdo a sus intereses con costo cero. Por supuesto que esto tuvo un cambio a partir de Malvinas. La derrota de Malvinas fue lo que posibilitó la democracia, no la lucha de estos chicos. Y la forma ideal de restarle poder político a las Fuerzas Armadas fue atacarla con el tema de derechos humanos. Todo esto parece cada vez más alejado del problema de Neuquén y de los hechos que se juzgan acá. No es tan así. Acá, dos testigos que se sentaron en este mismo lugar que yo dieron a entender con bastante claridad la situación que estoy planteando. Me refiero a la señora Barco de Blanco y su marido Norberto Blanco. Ambos eran militantes de la Federación Juvenil Comunista, dependientes del Partido Comunista Argentino, según ellos lo expusieron. Dicen separarse del partido por su proximidad con la conducción con el gobierno militar. Esto no estaba ocurriendo solo en Neuquén, sino que ocurría en distintos lugares del país, con integrantes de la Federación Juvenil Comunista, quienes se iban del partido y se aproximaban a las organizaciones armadas. El propio Partido Comunista Argentino es el que lo hacía detener. Hay indicios, hay evidencia. La orden la daba el ministro del Interior, general Arguindegui, y los que ejecutaban la orden eran los comandantes de zona. Yo me pregunto, ¿habrá sido por eso que la conducción del Partido Comunista Argentino, más precisamente el Comité Central del partido, le pidió a la señora Barco de Blanco que le lleve un libro de obsequio al mayor Reinhold? Pero resulta que en su detención y en la de su marido, de lo cual yo tomo conocimiento 37 años después, el teniente primero de Pascuale, que en aquella oportunidad operaba en marco regional, analizando los pasos fronterizos, hoy es partícipe necesario. Vea, si no se conoce la verdad, mal se puede hacer justicia. Si en estos casos hay un partícipe necesario, serán las autoridades del Partido Comunista Argentino, será el ministro del Interior, no un vigilante que cumplió la orden de detenerlo, o un teniente primero que nada tenía que ver, por otras razones, con estos casos. Pero claro, sin milicos presos no se pueden tapar los negociados. Se han gastado alrededor de 6.000 millones de dólares en esta política de derechos humanos. Ahora hay que justificar el gasto. Se necesitan condenas. Y esto que estoy diciendo no es un estudio particular. Esto son hechos públicos. Salen en los periódicos los negociados que ha habido. Incluso acá, una madre lo expresó o lo dio a entender. Y ustedes dirán de dónde saqué yo el tema de que la señora Barco de Blanco le regaló un libro al mayor Reinhold. Acá hay un artículo del domingo 2 de febrero de 2014, página 22, del diario La Mañana de Neuquén. Acá lo expresan ellos. Dirigentes del Partido Comunista de la zona de Alto Valle se comunicaron con su mujer, Silvia, para pedirle que por orden de dirigentes del Comité Central del Partido Comunista tenían que llevarle un ejemplar del libro La herencia libertadora y pacifista de San Martín
de Fernando Nadra al mayor Oscar Lorenzo Reinhold, jefe de inteligencia del comando de la Sexta Brigada. En otro párrafo, hasta el día de hoy, a Silvia la encierra una inmensa duda si el Partido Comunista tenía contactos con Reinhold. Presumo que sí, por el pedido que me hicieron de llevar ese libro como obsequio de haber dejado en libertad a mi compañero. He terminado los dos primeros puntos que yo quería aclarar como parte de las verdades que generalmente no se tratan. Pero otro aspecto que quiero resaltar y dejar expresa constancia es que me considero objeto de persecución por el solo hecho de pertenecer a un grupo con identidad propia. Tanto yo como el resto de los detenidos por causas similares, sufrimos la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención a la Constitución Nacional y al derecho internacional por la sola razón de la identidad del grupo al que pertenecemos. Pero como soldado no me preocupa la persecución. Lo tomo como una fase más del ataque del oponente o del enemigo. Pero debo reconocer que me han causado daños colaterales. Mi detención agravó y aceleró la enfermedad de mi esposa. Le causaron la muerte. Yo responsabilizo a los integrantes de la Justicia Federal, entre los que se encuentran ustedes, por ese hecho. Porque estoy detenido acá, tanto por este tribunal como por el de La Plata, sin ninguna prueba, sin ninguna constancia de que yo haya cometido algún tipo de delito. También aclaro que no soy el único que sufre males. Yo ya dije acá que han muerto 230 personas mientras cumplían prisión preventiva. En mi pabellón murieron 10. ¿Por qué murieron 10? Porque los respectivos jueces no ordenaron la evacuación en tiempo y forma para que esa gente sea atendida. Ni que hablar a la vulneración de la ley 24.390, ni que hablar. Pero esta persecución ha llevado a que hijos de militares sean dados de baja o pasados a disponibilidad o a retiro obligatorio de las Fuerzas Armadas por el solo hecho que sus padres habían formado parte de la institución en la década del 70. Estas denuncias están formuladas públicamente. Yo espero y deseo que los hijos de ustedes no sufran lo mismo que nuestros hijos el día de mañana en que vamos a hacer juicios por estos juicios inconstitucionales que se están llevando a cabo. Espero y deseo sinceramente que a ustedes no les pase lo mismo. Porque a mí ya me pasó y sé lo que siente una persona. Y no fueron la gente de izquierda la que echaron o le privaron la educación a un hijo mío. No, fueron los liberales. Debido a mi reacción en las operaciones de Semana Santa, Montecaseros y demás, dieron de baja, previo a estar preso incomunicado, a un hijo mío de 18 años de edad por el solo delito de que yo había tomado una determinada decisión. Así que ni siquiera digo que es atributo exclusivo de esta gente este tipo de hechos. Pero
a pesar de estar privado de mi libertad, todo no es negativo en mi caso personal. Tengo la suerte que seguramente pocos detenidos tienen. Esa suerte consiste en tener la certeza, antes que se expida la justicia en los distintos niveles, que voy a ser condenado. Más aún, hasta podría apreciar cuántos años me van a poner. Y ese conocimiento no es producto de ningún estudio especial. Simplemente surge como consecuencia de que soy un prisionero de guerra. Y simplemente surge como consecuencia de que he recibido esa información. Pero me tiene sin cuidado lo que hagan fuera de la ley. Y hay otras ventajas que he tenido estando detenido. Y esas ventajas que he tenido es que me ha posibilitado poder estudiar todo este proceso, poder analizar todo lo que ocurrió en el país desde el año 1955 hasta el día de hoy. Y otra suerte es que debido a esto he vuelto a la actividad. Me han permitido volver a la actividad. Ahora tomo contacto con oficiales jóvenes que tienen dudas, que le explico lo que pasó y lo que está pasando para que no se engañen. De lo contrario, todo hubiera quedado en el olvido. Pero además, me veo precisado a decir que sufro mortificaciones. Durante mis años en prisión me han causado padecimientos innecesarios. Solamente algunos ejemplos. El 28 de noviembre de 2012 me vi presentado a denunciar, a presentar un habeas corpus contra un secretario y un juez federal, porque me dejaron 20 horas, sin alimentos, sin medicamentos, sin elementos de aseo, sin comunicaciones, sin poder comunicarme con mis abogados defensores. Ese expediente sigue su camino y, como todo expediente, seguramente se va a perder en algún cajón. El no cumplimiento al artículo 75 de la ley 24.660. La prohibición de atención en hospitales militares. El corte de tratamientos. La pérdida de las historias clínicas. Nos han sacado de nuestros médicos de confianza. Tampoco creo que ahí hicieron mucho hincapié en el artículo 148 de la ley 24.660. Este tribunal me mandó a revisarme al médico forense. Eso fue el 18 de junio de 2013. Con el médico forense estuve 5 minutos. Salí en un transporte de Penitenciaría Federal a las 4 de la mañana y volví a las 2:30 de la noche. Con las mismas privaciones lógicas, porque eso no estaba previsto, que la vez anterior. Nos dejaron 2 años sin computadoras. En estos juicios que son históricos, nosotros, y que son enormes, nosotros necesitamos ese medio técnico. 2 años después nos habilitaron una sala y unos meses después de haberlo solicitado me autorizaron a usar las computadoras. Pero además nos niegan sistemáticamente el uso de Internet. Para estos juicios es fundamental el uso de Internet. Es muy importante. Además,
este tribunal no me autorizó a lo que otro tribunal me había autorizado. Es el artículo 166 de la ley 24.660. Todavía desconozco cuáles son los fundamentos de esa prohibición, cuando es un hecho normal y natural que eso ocurra. Más allá de destacar las idas y venidas que me hicieron de Buenos Aires a Neuquén, 3.000 kilómetros, tengo casi 70 años. Ningún juez se preocupó, nunca ningún juez fue a ver dónde estábamos. Nunca. Y como último punto de mi exposición, voy a refutar conceptos de la primera parte del expediente que me entregaron cuando inició este juicio. Me refiero al requerimiento de elevación a juicio, particularmente a lo firmado por el señor Juan Cruz Goñi. En el punto 3, contexto general, expresa: todos los delitos objeto de este requerimiento fueron cometidos en el contexto de un plan criminal, sistemático y clandestino de represión y exterminio que tuvo como objetivo la implantación en el país de un modelo económico, político, social y cultural de corte neoliberal. Este concepto me figura en varios juicios. Me parece un despropósito, me parece poco serio. Vamos, y tomen bien la definición del diccionario, me parece un mamarracho. Solo pudo haber firmado esto un pipiolo, como creo que lo es el doctor Goñi. Señor Di Pasquale, le insisto, si usted continúa, yo me voy a ver obligado a suspender su declaración. Acá no se debe descalificar a nadie, y nadie, es decir, ninguna de las personas que están acá o cualquier otra persona merece ese trato. Así que es la última advertencia que le hago. Comprendo que es la última advertencia que me hace, pero creo que usted no entiende cuál es el significado del término. Esta parte usted decide si continúa hablando o no. No entiendo por qué hizo la objeción usted. Porque usted ha descalificado a uno de los letrados acá presente. Usted puede ponderar el trabajo de la parte, inclusive emitir una opinión de que se ha equivocado y que usted no coincide y demás, pero no necesita agraviarlo. Creo que no es un agravio, le pido que lo busque en el diccionario. Y esto es producto de copiar y pegar, poner en la acusación de un oficial subalterno, esto me parece realmente un disparate. Porque si habla de contexto, tiene que conocer cómo se movía por entonces el marxismo internacional, tiene que conocer cuál era el papel de fundaciones extranjeras, tanto de Estados Unidos como Europa, tiene que conocer qué es lo que hizo y hace la Fundación Ford, tiene que conocer qué fue lo que hizo y hace Cuba, qué fue las Fuerzas Armadas de Liberación, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, las Fuerzas Armadas Peronistas, qué fue el MIR, qué fue Tupamaros, qué fue el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia, qué fue la Junta Coordinadora Revolucionaria, qué pasó con el peronismo del 55 hasta ahora, qué fue la resistencia peronista, cuál fue la confrontación antes del 76 entre montoneros y los ortodoxos peronistas que estaban peleando
a muerte, matándose en las calles para ver quién se quedaba con Perón? ¿Cuál fue el rol que le correspondió a la Iglesia Católica con su jerarquía eclesiástica dividida? Algunos apoyando al movimiento sacerdote del Tercer Mundo y otros alentando a los grupos nacionalistas. ¿Cuál fue el rol que cumplió el ejército? ¿Cómo funcionaba el ejército? Con mandos antiperonistas, iluminados por el Partido Radical y por los liberales, con personal subalterno con distintas ideas políticas. Había peronistas, había nacionalistas, había liberales, había toda una lucha. Ese es el contexto es el de una guerra, no el de un plan criminal. Yo creo que hay que estudiar detenidamente lo que ocurrió para poder inculpar o poder hablar. ¿Alguien me puede decir si vio el tan mentado plan criminal? ¿Dónde está el plan? Según el querellante dice que todos los delitos fueron cometidos en el contexto de un plan criminal. Yo me pregunto, ¿ese plan está escrito? ¿Ese plan está firmado? ¿Alguien me puede decir si yo tomé conocimiento oportunamente de ese plan? ¿Alguien me puede decir si yo firmé el enterado del mencionado plan? Donde estoy alojado, en Marcos Paz, hay más de 250 detenidos. Este párrafo lo han copiado en todas las causas. Se lo han puesto en causas a agentes de policía y a cabos de nuestra fuerza. Me parece que eso es una vergüenza, un despropósito. Yo me pregunto si el abogado firmante sabe lo que es un plan militar o simplemente supone lo que es un plan. Es necesario saber que los planes se hacen en los estados mayores en los más altos niveles. Un oficial subalterno ni siquiera puede formar parte de un estado mayor. Los oficiales subalternos no toman conocimiento de los planes. Pero también me pregunto si sabe quiénes son los oficiales subalternos. Además, los planes, y esto lo aprendí años después de estar en Neuquén, se hacen en base a supuestos. Para decir que un plan puede tener 10 supuestos. Pues yo les recuerdo que acá formaba parte de una unidad como cualquier otra. Y por entonces era el oficial más moderno del destacamento. Y si alguno de los presentes hizo el servicio militar obligatorio, sabrá que en el ejército no hay pares. Entonces, ¿de qué plan hablan? Pregúntenle a mi jefe de unidad y a los restantes superiores si yo formé parte o colaboré en algún plan de las características que menciona el querellante. Esta explicación la tengo que dar, dado que tanto quienes me acusan, como quienes me juzgan, como también quienes me defienden, no entienden claramente el funcionamiento del ejército. Y es lógico que no lo entiendan. Si no lo estudiaron, ¿cómo lo van a comprender? No entienden, como yo tampoco entiendo, el funcionamiento de la justicia. Tiene razón el oficial superior de Montoneros, el señor Copelo, testigo en este juicio cuando expresó: ninguno de ustedes entiende nada o algo por el estilo. Expresa que todos los delitos fueron cometidos en el contexto de un plan criminal.
si hablamos de contexto, yo afirmo y pruebo que el contexto del cual se debe hablar es el de una guerra. ¿Y por qué hablo de una guerra? Porque los responsables de las organizaciones político-militares marxistas hablan de guerra. Entonces, lo que ocurrió acá es en el contexto de un conflicto ideológico. Además, que fue una guerra, lo dicen presidentes constitucionales, senadores, ministros, analistas en estrategia, analistas políticos y también los miembros de la justicia que juzgaron a las juntas militares. Yo acá repetí unas frases del doctor Zavala Ortiz en 1964. Dice, hay una guerra revolucionaria declarada a las repúblicas, a las democracias o no democracias de Latinoamérica. Y después expresa, denuncio a Fidel Castro debido a que en 1962 entrenaba en Cuba a centenares de guerrilleros argentinos. Esto figura en el diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación del año 1964, página 2871. Además, yo acá mostré y entregué al tribunal fotografías donde ilustran lo que hacía esta gente. Pero fíjense qué curioso. Eso lo dijo Zavala Ortiz en el año 64. 47 años después, otro ministro del Poder Ejecutivo Nacional, durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón y María Martínez de Perón, entre los años 73 y 76, el doctor Antonio Francisco Cafiero, en declaraciones de fecha 12 de abril de 2011, ante la Justicia Federal, al formulársele preguntas, dijo: y el país vivía una época muy tumultuosa, con asesinatos, toda una serie de hechos de violencia que motivaron que el Poder Ejecutivo Nacional dictase el estado de sitio para combatir, o como dice uno de los decretos posteriores, aniquilar el acción subversivo. Agrega Cafiero,